Que el Señor nos permita conocer de qué trata nuestro discípulo esta mañana. Así que vamos a darle gracias a Él por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son eternas y para siempre, Padre amado. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso, porque eres eterno por siempre y para siempre, Señor, porque a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros problemas, Señor, tú has sido fiel a nuestras vidas, Padre amado, por la obra de Cristo Jesús en nuestro ser, Señor, la cual nos justifica, Señor, por la cual nos declara justo delante de tu presencia, Dios bueno. Damos gracias a esa obra maravillosa, Señor amado. Damos gracias, Señor, por permitirnos conocer tu palabra cada día. He aquí en esta mañana, Señor, en esta escuela dominical, Padre Santo, pedimos, Señor, que tú enseñes a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos permitas comprender, Señor, por qué es importante la membresía en la iglesia local. Porque es importante, Señor, ser miembro de una iglesia, Dios bueno. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos para que tu palabra, Señor, sea adentrada en los corazones, Señor amado. Que esta palabra, Señor, nos permita, Dios bueno, vivir para tu iglesia, Señor. Vivir, Señor, por la iglesia que tú has dado y has creado, Dios bueno. En el nombre de Jesús, que tu paz esté con todos nosotros, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana estaremos viendo nuestro distintivo. Uno de los distintivos que nos caracteriza es el distintivo de la membresía en la iglesia local. Algunas personas creen que la membresía es necesaria o es necesario que haya una membresía en la iglesia local. Otras personas creen que la membresía en la iglesia local es opcional. Entonces, en esta mañana es el objetivo de esta escuela explicar el por qué la membresía es necesaria. Entonces, iniciaré con esta pregunta. ¿Crees que es responsabilidad del pastor de esta iglesia solamente edificar una iglesia sana? ¿Crees que es solamente responsabilidad del pastor? ¿Crees que solamente recae sobre el pastor el que esta iglesia salga adelante? La otra pregunta es, ¿crees que es responsabilidad tuya y del pastor edificar una iglesia sana? Si tú eres cristiano, déjame decirte que Jesús te ordena a ser discípulos. Judas te exhorta a edificarte sobre la fe. Pedro te llama a utilizar tus dones para servir a los demás. Pablo te dice que sigas la verdad en amor para que tu iglesia pueda madurar. Si entiendes esto, podrás comprender de que es responsabilidad tuya o es responsabilidad nuestra, de nosotros, crecer o que esta iglesia sea una iglesia sana, una iglesia bíblica, la iglesia del Señor Jesucristo. Las iglesias locales existen para mostrar a las naciones la gloria de Dios, y esto lo hacemos fijando nuestros ojos en el Evangelio de Jesucristo, confiando en Él para salvación y amándonos unos a otros con la misma santidad de Dios, su unidad y su amor. Ahora, hermanos, entraremos a mirar las bases bíblicas para la membresía en la iglesia local, teniendo en cuenta que si es necesario añadirse a una iglesia local, entonces no es opcional lo antes mencionado. No sin antes tener por lo menos una definición de lo que es la membresía bíblica. Uno se podría preguntar, ¿qué es la membresía bíblica? Hoy daremos algunas nociones, teniendo en cuenta de que esta escuela va a ser dividida en 3 partes. Vamos a estar por 3 domingos. En esta primera escuela, hoy, vamos a ver las bases bíblicas para la membresía en la iglesia local. ¿Cuáles son las bases bíblicas? La Biblia habla de la membresía. ¿Qué dice las Escrituras sobre la membresía? En nuestra segunda escuela, si el Señor permite, estaremos viendo cuáles son los requisitos para ser miembro de una iglesia local. Cuáles son los deberes y los derechos de la persona miembro en la iglesia local. Y en una tercera escuela también, si el Señor lo permite, estaremos viendo las bases bíblicas de la iglesia local y también unas bases jurídicas que el Estado colombiano
nos ha permitido tener para la iglesia local. Por lo tanto, en esta mañana vamos a ver las bases bíblicas de la membresía. ¿Qué dice la Biblia sobre la membresía? Entonces, cuando hablamos de una membresía bíblica es diferente a las otras membresías, porque cuando nos referimos a una membresía bíblica, nos estamos refiriendo al reino de Cristo. Es como cuando una persona aquí en la tierra tiene un pasaporte y ese pasaporte le da una identificación a qué nación pertenece esta persona. Cuando nosotros nacemos, nuestros padres enseguida buscan para registrarnos. ¿Por qué? Porque el registro civil, el registrarse en una nación tiene unos beneficios. Podemos acceder a lo que la Constitución colombiana nos dice que nosotros podemos acceder. Pero solamente nosotros somos ciudadanos colombianos cuando tenemos la mayoría de edad. La mayoría de edad, la cédula de ciudadanía. Esa es la que nos dice a nosotros que somos ciudadanos. En este caso, tenemos responsabilidad jurídica. Nosotros seríamos responsables ante cualquier acto o acción que nosotros cometamos. Antes de eso necesitaríamos permiso para poder tener cualquier acto, para poder ejercer algún contrato o para poder trabajar. En cambio, cuando adquirimos la cédula de ciudadanía, ya nosotros nos identificamos como ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de una membresía bíblica, teniendo esta comparación, podemos decir que la membresía bíblica es un reconocimiento que se le hace a la persona. La persona es reconocida como miembro de la iglesia de Jesucristo. La persona se identifica como miembro de la iglesia de Jesucristo. La persona pertenece al gabinete de prensa del reino de Dios. Entonces, la membresía, podríamos decir también, de que es una relación formada entre la iglesia y el cristiano, que es caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Entonces, algunos elementos de la membresía son: la iglesia como cuerpo confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de esta persona como creíble. Nosotros el domingo pasado el Señor nos permitió, por su gracia y por su amor, ver a algunos hermanos nuestros que se bautizaran. Los que estuvimos presentes podemos dar testimonio de que esta persona dio fe pública delante de todos nosotros, de que él se considera a sí mismo que pertenece a Jesucristo. Por esto es importante la membresía en la iglesia local. Todos podemos confirmar, todos podemos decir, las hermanas son de Cristo, porque ellas hicieron un acto público. En nuestro segundo elemento podemos ver que la iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona. La iglesia, aquí a cargo del pastor y de los que a bien tenga el Señor poner en la iglesia como ancianos, va a hacer una supervisión de estas personas, en su discipulado, en su crecimiento. Van a estar atentos, van a estar pendientes de esta persona, a ver cómo madura, a ver cómo crece. Por eso es necesario la membresía dentro de la iglesia local, para saber a quiénes se van a discipular, en qué proceso está la persona, dónde se encuentra, cuáles son sus conocimientos eclesiológicos, qué es lo que sabe de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, la membresía es importante dentro de la iglesia local. La persona se somete formalmente al servicio y a la autoridad de este cuerpo y a sus líderes. Cuando una persona llega a una iglesia local y comienza un discipulado, la persona está diciendo: yo me someto a lo que dice las Escrituras. Entonces la persona comienza a ser enseñada ese proceso de discipulado y efectivamente comienza a hacer todo lo que se le está enseñando sobre las Escrituras. Entonces, en un sentido, la iglesia le dice a la persona miembro, le dice: reconocemos que tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo, a la supervisión de nuestra comunidad. Y la persona miembro responde de esta manera diciendo: en la medida, iglesia, en que siga siendo una iglesia que declara el Evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a vuestro amor y supervisión. En este sentido, hermano, es como cuando la esposa o el esposo en el matrimonio le dicen sí hacer. Sí hacer.
Esta es una relación eclesial, como en el matrimonio, la iglesia con el discípulo o con el cristiano y el cristiano con la iglesia local. En otras palabras, todo el asunto de la membresía de la iglesia trata acerca de la iglesia local asumiendo responsabilidades específicas por tu vida y de ti asumiéndolas por tu iglesia. Por supuesto, los ancianos y los líderes de la congregación tienen un papel importante y de mucha responsabilidad en cuanto a la supervisión de la iglesia. Comenzamos haciendo una pregunta, hermano, y la pregunta era de que si es opcional ser miembro de una iglesia o si es necesario añadirse a una iglesia. Para esto comenzamos a ver 7 argumentos acerca de la membresía en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia sobre la membresía en la iglesia? Para esto quiero que me acompañes a 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, versículo 27. Primera de Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí notamos, hermanos, que la Escritura nos dice vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Vosotros somos nosotros, la iglesia local, la iglesia de Cristo. Y dice que sois el cuerpo de Cristo y cada uno de los miembros en la iglesia es... Cada una de las personas en la iglesia es parte del cuerpo de Cristo, es miembro. Cada uno hace parte de ese cuerpo, cada uno conforma ese cuerpo. Por lo tanto, las Escrituras nunca han mostrado y no van a encontrar en las Escrituras que el cristianismo sea individual, de que una persona el Señor lo llama a arrepentimiento, el Señor lo llama para que venga a su iglesia y la persona va a vivir aislada. No, nunca ha sido así. Ustedes van a ver a través de las páginas de la Escritura que el cristianismo siempre ha sido una coinonía entre las personas, una relación entre hermanos. Por lo tanto, la persona miembro debe pertenecer a una iglesia para ser parte del cuerpo de Cristo. Una persona miembro comienza a amar a su iglesia. Una persona miembro no podría dar nadie podría dar un testimonio de una persona que viva solo, de una persona que viva aislado. ¿Quién podría decir de esa persona si es cristiano o no es cristiano? Entonces, nuestro primer punto es que la iglesia o la membresía se compara como el cuerpo de un creyente en la iglesia local. Entonces tú, miembro de esta iglesia local, eres parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no puedes vivir aislado. Tienes que pertenecer a la membresía de la iglesia local, porque tú eres cuerpo, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, cada uno en particular. En nuestro segundo argumento veremos, los primeros creyentes contaban a los que se unían en la iglesia local. Acompáñenme a Hechos 1:15. Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Aquí vamos a hablar de que cabe la posibilidad de que el autor de Hechos, Lucas, cuando nos da y nos dice el índice, el número de personas, cabe la posibilidad de que las personas estén siendo contadas, de que las personas estén siendo añadidas a alguna parte de la iglesia y que los líderes de la iglesia estén contando a las personas. Entonces cabe la posibilidad en este libro, en el versículo 1:15 del libro de Hechos. Así también podemos verlo en mismo Hechos 2:41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren que el autor de Hechos está siempre contando y está diciendo cuántos eran las personas que se añadían a la iglesia. Y es notorio, hermano, esto no es casualidad de que el autor de Hechos esté dando un promedio de las personas que estén añadiéndose a la iglesia. Entonces aquí cabe esta posibilidad de que los creyentes estén siendo contados. En la iglesia, en las iglesias locales es necesario, hermano, que se lleve un listado dentro de la iglesia.
Es necesario que se sepa quiénes son los que pertenecen a la iglesia local. Como lo había dicho antes, en el proceso del discipulado es necesario que conozcamos qué sabe o qué conoce cada persona de Jesucristo. ¿Qué tiene él? ¿A qué Jesucristo conoce? Porque podemos ver en las Escrituras muchos ejemplos de personas que predicaban un evangelio diferente. Las personas que predicaban cosas que no decían las Escrituras. Y venían los líderes de la iglesia y les enseñaban cuál es la verdad del evangelio. Por lo tanto, es necesario pertenecer a una iglesia local. En nuestro tercer punto, aunque va a ser un punto de la clase que viene, quiero dar un indicio aquí. ¿Cuáles son los requisitos que podemos ver en Hechos 2:41? Y dice que las personas recibieron la palabra. Recibieron la palabra. Y estos que recibieron la palabra fueron bautizados. Y los que fueron bautizados se añadían a la iglesia. Entonces, en un principio podemos notar que primero, para recibir la palabra, tienen que oír la palabra del Señor. Primero deben oír el mensaje. Segundo, deben creerlo. Y tercero, deben convertirse. Como cuarto punto, deben bautizarse. Y como quinto punto, deben añadirse a una iglesia local. No se puede ser cristiano sin añadirse a una iglesia local. Los cristianos buscan añadirse, estar con sus hermanos. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque los cristianos buscan. Entonces, aquí en una primera conclusión podemos ver que hacerse miembro de una iglesia local es la diferencia entre solo asistir y pertenecer. Entonces vemos cómo se añadían a la iglesia local y cómo el mismo Señor en otro pasaje de Hechos dice que Él mismo añadía a los que iban a ser salvos. El Señor añade a los que van a ser salvos a su iglesia para que pertenezcan al cuerpo de Cristo. El Señor murió por su iglesia, su esposa es la iglesia de Cristo. Nuestro cuarto punto, tenemos que los nuevos creyentes se unen a las iglesias. En Hechos 5:12 vemos, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces vemos aquí, hermano, cómo las personas, dice que cuando vieron lo que los apóstoles decían, las señales y los prodigios, dicen que todos estaban unánimes, estaban juntos, tenían un solo pensamiento, tenían un solo sentir, una sola visión, una sola misión, un solo objetivo. Y miren lo que dice el versículo 13. Dice, de los demás, hablando de las personas que no eran cristianas, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Las personas que son del mundo no se van a juntar con los cristianos. Las personas que son del mundo no van a querer pertenecer a una iglesia local. Las personas que son del mundo no van a querer añadirse a una iglesia local, porque es que las personas que son del mundo no tienen empatía o no compaginan con la iglesia. Las personas que son del mundo no van a querer tener una responsabilidad en la iglesia local. Las personas que son del mundo no van a querer que los disciplinen en la iglesia local. Las personas que son del mundo en ese sentido no van a querer ser discipulados. Van a querer vivir su vida como a ellos les parece, como ellos quieren. Y no se van a añadir a una iglesia local. Por lo tanto, muestra las Escrituras que ellos no se atrevían a juntarse con los cristianos, no se atrevían a juntarse con el pueblo de Dios. Sin embargo, en contraste con esto, quiero que vayamos a Hechos 9:26. Y miren lo que hace el apóstol Pablo cuando una vez conoce al Señor. Dice las Escrituras en Hechos 9:26 que el apóstol Pablo, una vez llegado a Jerusalén, él trataba ¿de qué? De juntarse con los discípulos. El cristiano siempre busca para juntarse con los que son cristianos. Busca añadirse a una iglesia local. Quiere pertenecer a esta iglesia para armarse de un mismo sentir. Eso buscan los cristianos, añadirse a una iglesia local.
El cristiano debe pertenecer a una iglesia local, debe pertenecer a la membresía de una iglesia local. Entonces, pero miren la reacción de los discípulos. Dice que aunque el apóstol Pablo trataba de juntarse con ellos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que el apóstol Pablo fuese discípulo. Entonces aquí podemos notar, hermano, de que la iglesia da un testimonio de quiénes son discípulos, efectivamente. Aquí en el roce entre nosotros a diario, ya cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una perspectiva de lo que es cada hermano, de quién es el hermano, cómo es el carácter del hermano. Ya cada uno de ustedes tiene una perspectiva mía. Algunos padres se me han acercado y me han dicho, mi hijo dice que tú eres esto. Efectivamente, hasta los niños ya van identificando quiénes somos nosotros. Hasta los niños, cada uno de ustedes puede decir, ya tiene una definición de quién soy yo. Cada uno dirá, de que el hermano tiene un carácter, o el hermano es pasivo, o el hermano es esto. Y así cada uno de nosotros, entre nosotros, podemos saber quiénes somos cada uno de nosotros. Es en el roce diario. Y cada hermano da testimonio, y cada hermano ora por eso. Señor, yo te oro por mi hermano, porque mi hermano tiene esto, a mi hermano le falta esto. Las mujeres, en este caso, de esta iglesia, saben quién es cada uno y cuál es el carácter de cada uno. Y saben cómo deben tratarse. Pues el hermano hay que tratarlo con delicadeza, el hermano hay que tratarlo porque el hermano tiene un carácter así. Efectivamente, pero una persona que vive aislada no va a saber, o los cristianos, los de la iglesia, no van a saber quién es ese, si es hermano o no es hermano. No se va a saber. No podemos decir, no podemos dar testimonio de si esa persona es de Cristo o no es de Cristo, aunque él testifique que es de Cristo. Miren cómo los discípulos aquí le tenían miedo al apóstol Pablo, porque efectivamente ellos sabían quién era el apóstol Pablo, cómo los perseguía el apóstol Pablo, cómo él les encaminaba, ¿verdad? Porque él se oponía a las cosas de Cristo. Así que por eso es necesario, hermano, que nos acerquemos y que cada uno de nosotros pertenezca a la iglesia de Jesucristo. En ese mismo sentido, hermano, las palabras juntarse. Esas palabras juntarse, como lo vemos notar, ¿qué dice? Que las personas del mundo no querían juntarse con los discípulos, con los cristianos. Pero el apóstol Pablo, una vez convertido, él buscaba juntarse con los hermanos en la iglesia. Y esto lo traigo, hermano, para que vean, la palabra juntarse es la misma palabra que se utiliza en Mateo 19:5, cuando el Señor dice, y dijo, porque el hombre dejará a padre y a madre y se unirá con su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la palabra que está utilizando las Escrituras cuando dice que el apóstol Pablo buscaba juntarse con la iglesia. Así que, hermano, es necesario que cada persona que diga ser cristiano, que haya nacido de nuevo, que haya escuchado el mensaje del Señor, que haya creído el mensaje del Señor, que haya sido bautizado y que esta persona considere que es creyente de Cristo y que el Espíritu Santo dé testimonio en su corazón, es necesario que se junte, que se añada la membresía local de la iglesia. Así como el esposo está unido a su esposa, así es necesario, hermano, que nosotros nos juntemos con la iglesia local de Jesucristo. Es necesario, hermanos, que nos juntemos. Entonces, en este sentido llegamos a una segunda conclusión. Y la segunda conclusión es que la palabra juntarse significa más que asistir. Significa entregarse a la iglesia por la cual Cristo murió. Significa que estemos atentos los unos de los otros. Significa que las cargas no las pueden llevar unos solos. Significa que todo el mundo debe estar atento a las necesidades de la iglesia local. Significa que nos sometamos los unos a los otros. Significa que estemos orando los unos por los otros.
Significa que no podemos ser apáticos a las necesidades de nuestros hermanos. Significa que de lunes a sábado no podemos estar pensando en nosotros y solamente el domingo es cuando voy a darle un saludo a mi hermano y a preguntarle cómo te fue, hermano. Es más que eso, hermano. Es una relación. Es entregarse a la iglesia por la cual Cristo murió. En nuestro quinto punto, quinto argumento bíblico por lo cual la Biblia dice que es necesario añadirse a una iglesia local o pertenecer a la membresía de una iglesia local. Vemos, hermanos, en nuestro quinto punto que la Biblia nos muestra que hay decisiones que solo la toman los creyentes reconocidos en una iglesia local. Hay decisiones que solo la toman los creyentes reconocidos en una iglesia local. Hechos 6 del 1 al 7. En Hechos 6 del 1 al 7 dice las Escrituras: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aquí es de notar, hermano, algo importante, que si en esta iglesia local se va a tomar una decisión, y en la iglesia local se va a elegir a Jonathan como anciano de esta iglesia, aquí no puede venir Sherlock y decir: no, Jonathan no puede ser anciano de esta iglesia local. Muchos se preguntarán: ¿quién es Sherlock? No lo conocemos, no sabemos quién es Sherlock. En ese mismo sentido, no pueden decidir dentro de la iglesia local las personas que no pertenezcan a la iglesia. Las personas que pueden dar testimonio de la fe de Jonathan somos nosotros los que estamos en esta iglesia. Los que cada día hombro a hombro luchamos con Jonathan. Los que cada día vemos sus debilidades, los que cada día vemos sus fortalezas, los que cada día vemos cómo el Señor le va ayudando a él. Cómo el Señor está haciendo crecer a Jonathan cada día. Y así notamos en el libro de Hechos, porque es notorio, hermano, en estos versículos, que miren, que agradó la propuesta en la multitud en el versículo 5, y dice que eligieron a Esteban. ¿Por qué ponen el nombre de Esteban? ¿Y por qué colocan cada uno de los nombres de estas personas? Nadie va a colocar el nombre de alguien que no conoce. Y miren lo que dice de Esteban: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, es necesario añadirse a una iglesia local para conocer y tener el testimonio de la iglesia local. Es necesario. Una persona que asiste aquí un día y se va y viene dentro de 3 meses, dentro de un mes, no puede tomar una decisión dentro de la iglesia local. Y algo que también puntual en este versículo, en el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, ¿de entre quién? De entre vosotros, de buen testimonio.
¿Quién conoce el testimonio del hermano dentro en la iglesia de Jesucristo? Solamente los que están cerca de él, los que pueden testificar, los que pueden ver, los que pueden decir efectivamente el hermano es de buen testimonio. El hermano obedece la palabra del Señor. El hermano es esto. Nosotros en la iglesia local somos los que podemos dar testimonio de quienes de entre nosotros pueden ejercer funciones dentro de la iglesia. Aquí dentro de la iglesia local. Por eso es necesario añadirse a una iglesia local. Es necesario que obtengamos el testimonio de la iglesia local. No podemos ser simplemente asistentes de la iglesia local. Nuestro sexto punto, hermano, como argumento, tenemos que los miembros son las ovejas que los pastores deben cuidar. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero para lo que nos compete en esta mañana, lo que debemos observar aquí es que el Espíritu Santo ha puesto por obispo a ancianos, a pastores, para que velen. Pero miren lo que les dice. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto. El pastor de esta iglesia, hermano, no puede pastorear a una persona que no sea miembro de esta iglesia. Así como el pastor no puede pastorear a alguien que no conoce. Él no sabe quién es. Él no sabe. Él debe apacentar a los que el Señor les ha dado, a las personas que pertenecen, que se añaden a la membresía de la iglesia local. Es su responsabilidad. Por eso hablábamos al principio del discipulado. En el discipulado es que el pastor va a conocer en la medida en que va creciendo el hermano. El pastor en medio del discipulado, él va teniendo una concepción, un concepto de lo que es el hermano. ¿Quién es el hermano? ¿Cuáles son las debilidades del hermano? ¿Cuáles son las fortalezas del hermano? Entonces, los miembros son las ovejas que los pastores deben cuidar. Es a los miembros, hermanos, de la iglesia. Para que los pastores sepan quiénes son sus ovejas es lógico. Deben saber quiénes son sus ovejas. Y las ovejas deben saber quién es su pastor. En nuestro séptimo argumento, tenemos que solo los miembros de una iglesia local son disciplinados en dicha iglesia. Utilizando el mismo nombre de Sherlock, el pastor de esta iglesia no puede disciplinar a Sherlock. No lo puede disciplinar, porque él no sabe quién es Sherlock. Él no sabe, no conoce el testimonio de Sherlock. Sherlock, el pastor, puede cruzar algún día y puede escuchar en la calle diciendo que Sherlock es cristiano, pero el pastor no puede saber si Sherlock es cristiano. Porque dentro de la iglesia es que podemos ver los frutos, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, es dentro de la iglesia. En Mateo 18:17 dice, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es solo a los miembros de la iglesia, solo los miembros de la iglesia pueden ser disciplinados. Porque aquí es que sabemos, como les dije antes, en el roce, en el luchar hombro a hombro, es que podemos notar, hermano, que podemos ver el testimonio del hermano. Aquí dentro de la iglesia es que el hermano puede, en su accionar, en su actuar diario, es que podemos mirar si el hermano va en pos o en contra de las escrituras. Si va en contra de las escrituras, el hermano necesita ser disciplinado. Es necesario y solamente reciben la disciplina los miembros de la iglesia. Por eso es necesario añadirse a una iglesia, teniendo en cuenta que el Señor al que ama lo disciplina.
Al que ama lo disciplina el Señor. Si no eres disciplinado y vives tu vida en contra de las Escrituras, hermano, tienes que observar muy bien lo que estás haciendo. Es necesario que te añadas y que seas miembro de una iglesia local, porque solo los miembros de la iglesia local pueden ser disciplinados. Siguiendo esto, hermano, vamos a ver algunos principios en el tiempo que me resta. Existen otros principios bíblicos o otras bases bíblicas que podemos evidenciar el por qué una persona debe ser miembro de una iglesia local. Y en nuestro primer principio podemos observar en Romanos 12, 4 al 5, que dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y en 1 Corintios 12, 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Las personas que pertenecen a una iglesia local son miembros de esta iglesia. Cada miembro está unido a todos los demás. No podemos vivir individualmente. La iglesia no está llamado a ser individualista. Estamos llamados a servir a los demás hermanos. Estamos llamados a observar a los demás hermanos. Estamos llamados a ayudar a los demás hermanos. Estamos llamados, hermanos, a tener un solo objetivo, una sola misión. Estamos llamados a cumplir los propósitos y el mandamiento de Cristo, los unos con los otros. Cristo, cuando envió de a dos, nunca se envió de a uno solo. El cristianismo no es individualista. No se puede solamente venir a la iglesia el domingo y los demás días no sabemos de los hermanos. No se puede, así no es el cristianismo. Entonces, es la pertenencia del cuerpo de Cristo nuestro primer principio. En nuestro segundo principio, tenemos que los miembros de una iglesia o de una congregación son los que pueden ser enseñados por los pastores son los que pueden ser enseñados por los pastores para que como congregación realicen la obra del ministerio. Son los miembros de la iglesia los que los pastores deben preparar para que realicen la obra del ministerio. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hablando del cuerpo de Cristo, se refiere a los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia son los que son preparados para el ministerio. Es a los miembros, hermanos, a los que los pastores de la iglesia y los líderes de la iglesia deben dedicarle el tiempo. En nuestro tercer principio veremos que el desarrollo de los dones espirituales como representación de la ayuda mutua como miembro. Cada persona en la iglesia el Señor le ha dotado de dones espirituales. Dice Romanos 12 del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y en 1 Pedro 4 del 10 al 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nadie que sea cristiano, hermano, puede quedarse encerrado en su casa, porque el Señor le da dones a su iglesia
Y cada hermano debe poner esos dones al servicio de la iglesia. Por eso es necesario añadirse o pertenecer a la membresía de una iglesia local. Y como les he repetido durante todo este tiempo, en un cuarto principio es la práctica de los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. En la iglesia local es que podemos animarnos. Una persona que viva solo no se puede saber qué es de ese hermano. ¿Cómo le vamos a ayudar si no viene a la iglesia? Incluso si no lo conocemos. No se puede ejercitar esta práctica de los unos a los otros en las personas que no conocemos. Y en un último principio, hermano, tenemos es el sometimiento al cuidado de los líderes de la iglesia como representantes de la cabeza que es Cristo. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay que someterse a los líderes en la iglesia, hay que someterse a los pastores en la iglesia, porque ellos velan por vosotros, ellos son los que van a dar cuenta por nosotros, ellos son los representantes de Cristo aquí dentro de la iglesia local. Por lo tanto, hay muchos hermanos que no pertenecen a una membresía porque no quieren asumir esta responsabilidad, porque no quieren someterse a los pastores dentro de la iglesia. Y Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los pastores en la iglesia son los que deben mirar por el rebaño. Y los miembros de la iglesia local deben estar sometidos a los pastores. Pero vuelvo y lo digo, ellos son los representantes, ellos son los que te van a apacentar dentro de la iglesia. Una persona que no pertenece a la iglesia local no puede ser apacentado. ¿Quién lo apacenta? Una persona que solo es asistente. No tiene quien lo apaciente. No tiene quien lo guíe. No tiene quien lo dirija. Dentro de la iglesia, en el testimonio, en el roce, como lo he dicho, hermanos, en esta mañana. Aquí en la iglesia es que podemos notar nuestras debilidades. Dentro de la iglesia, hermanos que leen las escrituras y que pueden observar nuestro comportamiento. Ellos evidencian esto. No como en el mundo. En el mundo ven todo lo que nosotros tenemos y dicen que este es. Pero en la iglesia no, hermano. En la iglesia cada dificultad, cada problema que nosotros tenemos, el hermano lo ve y lo mira como una oportunidad que tiene para orar por ese hermano. Y qué bueno, hermano, que tengas un pastor que ore por ti, que tengas a unos hermanos que estén atentos a ti. Por lo tanto, es necesario añadirse a una iglesia local. Para terminar, hermanos, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a la iglesia local. La iglesia local es una servidora de Jesús y Él le concedió una autoridad que tú y yo no tenemos como cristianos individuales. Jesús dio la autoridad a la iglesia local, donde cada uno de nosotros es miembro de esta iglesia local. Y hay muchas posibilidades, hermanos, de que necesites cambiar tu manera de pensar acerca de la iglesia y cómo te relacionas con ella. Es muy posible que no valores a tu iglesia, que la desprecies, que la deformes, de tal manera que cambies también o deformes tu cristianismo. Todos nosotros hemos pensado una cosa de lo que es la iglesia local o la membresía de la iglesia local, cuando las escrituras dicen otra cosa de lo que es la membresía y de lo que es la iglesia. En nuestra próxima clase, el Señor permita, vamos a ver lo que es la iglesia local.
y cuál es la autoridad que el Señor le ha dado a esta iglesia. Entonces, para ir concluyendo, hermano, te voy a leer unos apuntes. Hay un libro que es de John Lehman, es La Membresía. Les animo a todos los que puedan comprar ese libro. Es un muy buen libro. Y Jonathan Leeman saca algunos apuntes y dice de que de lo que piensan algunas personas erróneamente de lo que significa ser miembros de la iglesia local. Y Jonathan Leeman dice: los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Ellos piensan que es correcto asistir a una iglesia, venir los domingos solamente, sin unirse a esta iglesia. Es un concepto erróneo, hermano, es un concepto antibíblico. En otro segundo punto, Jonathan Leeman dice: los cristianos piensan que se pueden separar el bautismo de la unión a la iglesia. Muchas personas piensan en este caso de que ellos pueden asistir a la iglesia sin bautizarse. Ellos pueden ser miembros de la iglesia sin dar un testimonio público ante todo el mundo. Ese día en la playa habían no sé cuántas personas. Y nuestros hermanos se bautizaron y muchas otras personas que no eran creyentes observaron el bautismo de nuestros hermanos. Hay que dar un testimonio público, hermano, de que somos de Cristo. Los cristianos toman decisiones importantes en su vida: trasladarse, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia, de amistades en la iglesia, o sin consultar la sabiduría de los pastores o de otros miembros de la congregación. Los cristianos compran casas o alquilan apartamentos sin apenas considerar que algunos factores como la distancia y el costo afectarán su disponibilidad para servir a la iglesia. Los cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad, tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación, incluyendo miembros, hermanos, de esta iglesia que no conocemos. Para concluir, hermanos, conforme a todo lo anterior, podemos decir que la membresía es bíblica. Es necesario añadirse a una iglesia local. La Biblia da de muchas maneras detalladas que debemos ser miembros de un cuerpo y que debemos someternos a la iglesia local. La iglesia local está compuesta por los miembros. Y quiero terminar esta enseñanza haciendo un llamado, una reflexión a los miembros de esta iglesia y a aquellos que no profundizan mucho en el tema de la membresía. Si tú aún no eres miembro de una iglesia bíblica, debes preguntarte el por qué aún no lo eres. Y si llevas tiempo congregándote y no te interesa aún pertenecer a una iglesia, y hermano, déjame decirte que de alguna manera estás desobedeciendo las Escrituras. Estás desobedeciendo, hermano. Y tú, miembro de esta iglesia, de la Iglesia Bautista Reformada Luz de Vida, nunca piense que eres miembro de un club social, de que solamente vienes los domingos a mirar, a escuchar y a ver a los hermanos, saludarlo e irte. La iglesia no se maneja como un club social. Piensa siempre que eres miembro de la institución más sagrada que puede existir, una institución santa, porque quien nos gobierna es santo, es soberano, es poderoso. Y aún en las demás instituciones terrenales están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Así que, hermano, vive tu vida como una vida del reino. Esta es la familia que va a durar contigo toda la eternidad. La familia de la iglesia local es la que vas a ver por toda la eternidad, hermano. Así que, hermano, como Jesús es el Rey, te animo a que reflexiones, a que mires, a que examines tu vida. ¿Por qué aún no eres miembro de la iglesia local? ¿Por qué no perteneces a la iglesia local?
El pertenecer a la iglesia local, a la membresía local, trae muchos beneficios, pero también trae responsabilidades dentro de la iglesia local. El Señor bendiga, hermanos, esta enseñanza. Amén.